Esto es el parque de juegos o deportes tradicionales Jesús García Mayén. Está detrás del edificio de la CREA. Y bueno, pues se inauguró hace algo más de 10 años y se ha ido deteriorando, se ha ido usando indebidamente como pipicán, cagadero de perros, un botellódromo. Y claro, está la pista como está. Complicado practicar aquí el tiro de barra y las diferentes modalidades de los deportes tradicionales aragoneses. También ha sufrido numerosos vandalismos. Las hierbas se ponen en el entorno, arrancan los carteles de prohibido perros, los animales hacen agujeros. Esta es la pista de lanzamiento que nosotros hemos pintado, arreglado, y estos son los agujeros que van haciendo los animales, van cagando, van haciendo sus cosas aquí, y claro, esto es un deterioro para el lugar que no procedería. No limpiar esto de hierbajos, de porquerías, de papeles y todas estas cosas. Voy con mi niño ahora, hemos venido ya. Estos son los hoyos que hay, son bastante profundos, los animales se entretienen haciendo los agujeros, los dueños no les regañan o lo que sea, arrancan las tablas, los hierbajos, y esta zona pues está peor. Está devorada por los hierbajos, así difícilmente se puede practicar petanca, tango, el pulseo de picas. Los árboles, algunos, pues bueno, tampoco están muy bien cuidados.